Estados Unidos entrenó murciélagos para llevar bombas incendiarias. Gran Bretaña rellenó cadáveres de ratas con explosivos. Un cadáver de mendigo, vestido de oficial y con papeles falsos, engañó a todo el ejército alemán sobre dónde iba a caer la próxima invasión. Un oso llegó a alistarse como soldado, con rango y raciones oficiales, y un soldado japonés siguió luchando esta guerra durante 29 años después de que hubiera terminado, sin saber que ya nadie más peleaba. Nada de esto es una película, es la Segunda Guerra Mundial real, la que casi nunca cuentan en clase. Hoy vamos a repasar 8 curiosidades verificadas, con fuentes y archivos históricos detrás, y vamos a cerrar con la más asombrosa de todas. SFX, Bush Oscuro. La Segunda Guerra Mundial movilizó a más de 100 millones de personas en más de 30 países durante casi 6 años seguidos. Con esa escala de tiempo, de dinero y de desesperación, pasaron cosas que ni el mejor guionista de Hollywood se atrevería a inventar. Planes militares tan extraños que suenan a broma, pero están documentados con archivos desclasificados, fotografías y testigos directos. Soldados que sobrevivieron a lo que parece matemáticamente imposible. Engaños tan bien construidos que cambiaron el resultado de batallas enteras, sin disparar una sola bala de más. Y objetos que quizás tengas ahora mismo en tu propia casa, sin saber que nacieron en un laboratorio militar en mitad de la guerra. Vamos a repasar 8 de las curiosidades mejor verificadas del conflicto, y vamos a guardar la más increíble para el final. Cuando la escuches, entenderás por qué. Empezamos por las armas más absurdas que se diseñaron jamás, con animales de por medio. En 1942, un dentista de Pensilvania, llamado Little Adams, propuso algo que sonaba a locura pura: atar pequeñas bombas incendiarias a miles de murciélagos y soltarlos desde aviones sobre ciudades japonesas de construcción tradicional, hechas casi enteramente de madera y papel. La idea, en el fondo, tenía una lógica fría y calculada. Los murciélagos son animales nocturnos, capaces de colarse en aleros, desvanes y tejados, sin que nadie los viera llegar. Horas después de esconderse, sus diminutas cargas explotarían todas a la vez, provocando cientos de incendios simultáneos y descontrolados por toda la ciudad. El ejército estadounidense se lo tomó tan en serio que invirtió más de $2 millones de la época, bajo el nombre en clave Proyecto X-Ray. Capturaron por miles murciélagos rabudos mexicanos y encargaron a ingenieros diminutos dispositivos incendiarios hechos a medida para adherirse a su pecho. Durante una de las pruebas en una base aérea de Nuevo México, algo salió mal. Varios murciélagos armados escaparon antes de tiempo, incendiaron un hangar completo y también el coche de un general que pasaba cerca. El proyecto se canceló poco después, pero no porque hubiera fracasado. Se canceló porque el proyecto Manhattan y la bomba atómica lo dejaron obsoleto de un plumazo, justo cuando empezaba a funcionar de verdad. SFX, alarma metálica. Los murciélagos no fueron el único animal reclutado para la causa. En Gran Bretaña, el ejecutivo de operaciones especiales tuvo una idea todavía más macabra. Rellenaban cadáveres de ratas con explosivo plástico y los distribuían discretamente cerca de fábricas alemanas. La lógica era simple y por eso mismo funcionaba. Un obrero encontraba una rata muerta junto a una caldera de carbón y hacía justo lo que cualquiera haría: la tiraba directamente al fuego para deshacerse de ella. El calor detonaba el explosivo y la caldera entera saltaba por los aires. Nunca llegaron a distribuirse a gran escala porque los alemanes interceptaron el primer cargamento en tránsito, pero el simple hecho de que existiera obligó a la inteligencia alemana a investigar, durante el resto de la guerra, cada rata muerta que aparecía cerca de instalaciones industriales. Un arma que nunca llegó a usarse de verdad, y aún así sembró el pánico solo con existir. Y todavía queda una tercera. El psicólogo estadounidense P.F. Skinner, que años después se haría mundialmente famoso por sus estudios sobre la conducta animal, diseñó un misil guiado por palomas. Encerraba 3 palomas entrenadas dentro del cono del misil, frente a una pequeña pantalla con la imagen en directo del objetivo. Las palomas, entrenadas a base de comida, picoteaban insistentemente la pantalla siguiendo el objetivo, y ese movimiento de picoteo corregía el rumbo del misil en tiempo real. El ejército invirtió $25.000 de la época en el proyecto, bautizado Proyecto Paloma, y funcionaba mejor de lo que cualquiera esperaba en las pruebas de laboratorio. Se canceló únicamente porque, para cuando estuvo listo, ya existía guiado por radar, más barato y más fiable que entrenar un ave. En 1943, los aliados necesitaban invadir Sicilia para abrir la puerta de entrada a la Italia continental. El problema era evidente hasta para el soldado alemán menos preparado del frente. Sicilia
Era el objetivo obvio, el paso lógico, el que cualquier estratega señalaría en un mapa sin dudarlo. Así que la inteligencia británica diseñó uno de los engaños más audaces y macabros de toda la historia militar. Consiguieron el cuerpo de un vagabundo galés, sin familia que lo reclamara, fallecido tras ingerir veneno para ratas. Lo vistieron con el uniforme completo de un oficial de la Marina Real Británica y le inventaron una identidad entera, el mayor William Martin. Le fabricaron una vida ficticia con detalle obsesivo, cartas de amor de una prometida inventada, el recibo de una joyería, una entrada de teatro usada, deudas de un club social, todo pensado para que pareciera la cartera real de un hombre real. Y le encadenaron al cuerpo un maletín con documentos falsos que apuntaban a una inminente invasión de Grecia y Cerdeña, presentando Sicilia como un simple señuelo secundario. Un submarino británico soltó el cadáver flotando frente a la costa de España, un país oficialmente neutral, pero con agentes alemanes trabajando en la sombra en cada puerto. Funcionó exactamente como estaba previsto hasta el último detalle. Los servicios españoles encontraron el cuerpo, fotografiaron los documentos antes de devolverlos y se los entregaron a la inteligencia alemana. El propio Hitler, informado personalmente del hallazgo, ordenó reforzar las defensas de Grecia y de Cerdeña y debilitó las de Sicilia. Cuando los aliados desembarcaron, semanas después en la Isla Real, encontraron muchísima menos resistencia de la que habían calculado en cualquier escenario previo. El historiador Michael Howard la describiría más tarde como, probablemente, la operación de engaño individual más exitosa de toda la guerra. Un solo cadáver, con una identidad completamente inventada, torció el destino de una invasión entera antes de que se disparara el primer tiro. SFX, pulso-tensión. Si un solo cadáver falso pudo engañar a Hitler, imagina lo que consiguió un ejército entero construido sobre la mentira. Se llamaba, oficialmente y sin ninguna gracia, el 23º Cuartel General de Tropas Especiales. La historia acabaría recordándolos por otro nombre, el Ejército Fantasma. Eran apenas 1.100 hombres, muchos de ellos reclutados directamente de escuelas de arte de Nueva York y Filadelfia. Diseñadores gráficos, pintores, ingenieros de sonido, gente entrenada para crear ilusiones, no para disparar un rifle. Su misión no era combatir, era actuar, a una escala que hoy sigue pareciendo imposible. Inflaban con compresores de aire tanques de goma, camiones, jeeps y cañones a tamaño real, y luego los camuflaban de forma deliberadamente imperfecta para que los aviones de reconocimiento alemanes los detectaran justo lo suficiente desde el aire. Con camiones especiales cargados de altavoces enormes, reproducían grabaciones de motores de tanques y de movimientos de tropas, audibles a kilómetros de distancia en la noche. Incluso llegaban a coser parches de unidades falsas en sus propios uniformes y al hacerse pasar por oficiales de divisiones que no existían, en bares y pueblos cercanos, para que el rumor llegara hasta oídos enemigos. Con esta combinación de teatro, sonido e ingeniería, este grupo de artistas llegó a simular la presencia de hasta 2 divisiones completas, alrededor de 30.000 soldados que en la realidad jamás estuvieron ahí. Ejecutaron más de 20 operaciones de este tipo por toda Europa, desde Normandía hasta el Rin, y en paralelo, otra operación de engaño a una escala todavía mayor, la Operación Fortitude, convenció al alto mando alemán de que el desembarco de Normandía sería solo una maniobra de distracción y que el verdadero ataque llegaría después, por Calais. Los alemanes mantuvieron divisiones enteras esperando en el lugar equivocado, durante semanas después de que el día D ya hubiera ocurrido. El ejército fantasma se mantuvo en secreto durante más de 50 años. No se desclasificó hasta 1996. En 2022, sus últimos veteranos, ya casi centenarios, recibieron la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos por un trabajo que consistió, literalmente, en hacer creer al enemigo que la guerra era distinta de como era en realidad. Hay un militar británico cuya biografía parece escrita por error, porque nadie se la creería en una novela. Se llamaba Adrian Carton, de Weir. A lo largo de 3 guerras distintas, perdió un ojo en combate, perdió una mano entera, le dispararon en el cráneo, en el tobillo, en la cadera, en la pierna y en la oreja, en batallas separadas por años de diferencia. En una ocasión, un médico de campaña se negó a amputarle 2 dedos destrozados de la mano, alegando que no era necesario. Según cuenta él mismo en sus memorias, Carton de Weir no esperó al médico, se los arrancó él mismo, a tirones, porque le molestaban para seguir combatiendo. Sobrevivió también a un accidente de avión, escapó 2 veces de campos de prisioneros de guerra, la segunda vez cavando un túnel con más de 60 años de edad, disfrazado de campesino local. Cuando años después le preguntaron por su experiencia general en la guerra, la resumió con una frase que se hizo célebre:
dijo que, francamente, la había disfrutado. En su autobiografía, titulada Odisea Feliz, describe sus heridas casi como anécdotas divertidas de sobremesa, con un humor negro que sus propios soldados encontraban a la vez aterrador e inspirador. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, seguía en activo como enlace personal de Winston Churchill ante el mando militar chino. Murió en 1963, ya jubilado en su finca de Irlanda, de causas completamente naturales. Después de sobrevivir a absolutamente todo lo demás. SFX, Campana Grave, esta es, probablemente, la batalla más extraña de toda la Segunda Guerra Mundial, mayo de 1945. La guerra en Europa está prácticamente terminada, con Berlín ya rodeado. En el castillo de Iter, en Austria, los alemanes mantenían prisioneros a varios ex primeros ministros franceses y a la propia hermana del general de Gaulle como rehenes de alto valor. Una unidad fanática de las Waffen-SS, que se negaba a aceptar la derrota hasta el último día, decidió atacar el castillo para ejecutar a los prisioneros antes de que llegaran las tropas aliadas. Y aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de creer. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses, con un solo tanque Sherman, llegó primero al castillo. Para defenderlo, se aliaron con un grupo de soldados regulares de la Wehrmacht alemana, que se habían rendido apenas unas horas antes y decidieron cambiar de bando en el último instante. Estadounidenses y alemanes combatiendo codo con codo dentro de las mismas murallas contra las SS de lo que oficialmente seguía siendo su propio ejército. Durante horas de combate constante, el único tanque estadounidense fue destruido por fuego enemigo. Uno de los antiguos primeros ministros franceses, ya mayor, llegó a coger un rifle para ayudar a defender su propia prisión. Un mayor alemán, llamado Joseph Gangl, que había cambiado de bando para proteger a los prisioneros, murió durante el asedio. Finalmente, columnas de refuerzo aliadas llegaron a tiempo y forzaron la retirada definitiva de las SS. Fue, literalmente, la única batalla documentada de toda la guerra en la que tropas regulares de Estados Unidos y de la Alemania nazi lucharon en el mismo bando, contra un enemigo común. En 1942, unos soldados polacos exiliados, de paso por Irán, le compraron a un niño local un cachorro huérfano de oso pardo sirio. Le pusieron de nombre Wojtek. Lo criaron como a uno más de la tropa y creció hasta convertirse en un oso adulto de más de 180 kilos, que dormía dentro de las tiendas, luchaba en broma cuerpo a cuerpo con los soldados y que, según varios testimonios directos de la época, llegó a beber cerveza junto a la tropa en las noches de descanso. Cuando la unidad, el segundo cuerpo polaco, tuvo que embarcar rumbo a Italia, surgió un problema burocrático real. El reglamento militar británico prohibía transportar animales de compañía en los barcos de tropas. La solución fue tan simple como ingeniosa. Alistaron oficialmente a Wojtek como soldado del ejército polaco, con rango, con número de identificación propio y con raciones asignadas, igual que cualquier otro recluta humano. Durante la batalla de Monte Cassino, una de las más sangrientas de toda la campaña de Italia, Wojtek ayudó activamente a transportar cajas de munición de artillería, de 35 kilos cada una, hasta las líneas de fuego, cargándolas él mismo entre sus patas delanteras. Nunca dejó caer ninguna caja. Según el relato, coincidente de varios soldados de la unidad, terminó la guerra con el rango oficial de cabo, y su imagen, un oso cargando un obús, se convirtió en el emblema oficial y permanente de la unidad. Tras la desmovilización, Wojtek se retiró al zoológico de Edimburgo, en Escocia, donde antiguos veteranos polacos lo visitaban con frecuencia y donde, según los cuidadores, todavía reconocía órdenes en polaco años después. Puede que ahora mismo tengas en tu propia casa varios inventos que nacieron directamente de esta guerra, sin saberlo. La cinta americana, esa cinta gris que parece arreglar absolutamente cualquier cosa, se creó en 1942 para sellar herméticamente las cajas de munición y evitar que entrara la humedad del transporte marítimo. Los propios soldados la apodaron cinta pato, porque repelía el agua igual que las plumas de un pato. El jerry can, ese bidón de combustible rectangular, con 3 asas que todavía usan hoy los ejércitos y los aficionados al todoterreno de medio mundo, fue diseñado originalmente por ingenieros alemanes, y su diseño era tan superior al de los bidones aliados de la época que Estados Unidos y Gran Bretaña acabaron copiándolo casi al milímetro. El horno microondas que probablemente tienes en tu propia cocina nació de un accidente de laboratorio. En 1945, un ingeniero llamado Percy Spencer estaba trabajando con transmisores de radar, la misma tecnología usada durante toda la guerra para detectar aviones enemigos a distancia. Notó que una chocolatina, que llevaba guardada en el bolsillo, se había derretido por completo junto al equipo en funcionamiento. Intrigado, investigó por qué había pasado exactamente eso,
Y apenas 2 años después, nacía el primer horno microondas comercial de la historia. Incluso, las gominolas de chocolate, recubiertas de una capa dura y de colores, esas que se derriten en la boca y no en la mano, se inventaron pensando en soldados. Una capa protectora de azúcar duro para que el chocolate aguantara el calor extremo sin fundirse dentro del petate. Y ese mito, tan repetido, de que la zanahoria mejora la vista nocturna, también viene de aquí. La Real Fuerza Aérea Británica empezó a desarrollar en secreto un radar capaz de detectar bombarderos alemanes de noche. Y para ocultar esa tecnología nueva de los servicios de inteligencia enemigos, difundió que sus pilotos derribaban aviones en la oscuridad gracias a que comían muchísimas zanahorias. Era propaganda, pura y calculada. Pero el mito sigue absolutamente vivo hoy en cualquier consulta de nutrición. SFX, ping notificación. Esta es, de todas, la historia más triste y a la vez más increíble de la guerra. En 1944, un soldado húngaro de apenas 19 años, llamado András Toma, fue capturado por tropas soviéticas y trasladado a un hospital militar improvisado cerca de Leningrado. Nadie en aquel hospital hablaba húngaro, absolutamente nadie. Los médicos escuchaban lo que él intentaba explicarles, no reconocían el idioma en absoluto y llegaron a la conclusión, equivocada, de que estaba desvariando por trauma de guerra. Lo diagnosticaron con una enfermedad mental grave y lo internaron en un psiquiátrico soviético, muy lejos de cualquiera que pudiera entenderlo. Durante más de 50 años, András Toma siguió hablando húngaro perfectamente cuerdo, todos los días, en un país entero donde absolutamente nadie a su alrededor entendía una sola palabra de lo que decía. Décadas enteras pasaron, cambiaron gobiernos, cayó la Unión Soviética, cambió el mundo entero fuera de esas paredes. No fue hasta los años 90, ya con el país completamente transformado, cuando por pura casualidad, alguien reconoció por fin el idioma que llevaba media vida hablando en soledad. Con 75 años de edad, fue identificado, verificado y finalmente devuelto a Hungría en el año 2000, a un país que apenas reconocía. Se convirtió, sin quererlo, en el prisionero de guerra que más tiempo estuvo retenido de toda la Segunda Guerra Mundial, no por sus captores, ni por ninguna decisión militar, por una simple barrera de idioma que nadie, durante 5 décadas, se molestó en resolver. Y ahora, por fin, la historia con la que empezamos este vídeo. Diciembre de 1944, un teniente japonés de inteligencia llamado Hiro Onoda recibe la orden de mantener una posición de vigilancia y resistencia en la isla filipina de Lubang. Su comandante le dice algo muy concreto, algo que Onoda tomará al pie de la letra durante el resto de su vida, que jamás se rinda, pase lo que pase, hasta recibir una orden directa y personal de ese mismo superior. En agosto de 1945, Japón se rinde oficialmente y la guerra termina para el resto del planeta. Onoda no se entera a tiempo o directamente no se lo cree. Durante los siguientes 29 años, sigue viviendo escondido en la selva de Lubang, exactamente como si la guerra continuara sin interrupción. Sobrevive comiendo fruta silvestre, arroz robado de aldeas cercanas y la carne de los animales que consigue cazar. Aviones sobrevuelan la isla, lanzando panfletos que anuncian oficialmente el fin de la guerra. Onoda los lee y decide que son propaganda enemiga cuidadosamente fabricada. Los ignora. Le hacen llegar cartas escritas por su propia familia, pidiéndole que vuelva a casa de una vez. Tampoco les cree. Sospecha que están escritas bajo coacción. A lo largo de esos 29 años, mantiene enfrentamientos armados esporádicos con policías y campesinos filipinos, convencido de que sigue en territorio enemigo ocupado. Durante casi 3 décadas, un solo hombre continúa librando, completamente solo, una guerra que para el resto del mundo terminó en 1945. En 1974, un joven aventurero japonés, llamado Norio Suzuki, lo localiza por fin, viviendo todavía en la jungla. Pero Onoda se niega a entregar las armas todavía. Dice con total seriedad que solo aceptará una orden de rendición si viene directamente de su comandante original. Así que el gobierno japonés localiza a ese antiguo comandante, ya un civil anciano, y lo hace volar personalmente hasta la misma isla para que le transmita la orden en persona, cara a cara. Solo entonces, y no un segundo antes, Hiro Onoda entrega finalmente su rifle, su munición y su sable de oficial, todavía en perfecto estado tras 29 años de selva. Vuelve a Japón convertido, de la noche a la mañana, en un héroe nacional inesperado. Años después, se instala como ganadero en Brasil y ya de mayor, funda en Japón unos campamentos de naturaleza para enseñar a niños japoneses a sobrevivir al aire libre. De todas las curiosidades que hemos repasado hoy, esta es quizás la que mejor resume lo que fue esta guerra. Un conflicto tan inmenso, tan extremo en cada dirección posible, que todavía hoy seguimos descubriendo hasta dónde llegó su huella real.
Si alguna de estas 8 historias te ha sorprendido, cuéntame en los comentarios cuál te ha parecido la más increíble de todas. Y si quieres más curiosidades históricas verificadas como estas, ya sabes exactamente lo que tienes que hacer.